Es cierto que cuando parte el cultivo del avellano en Chile, la mirada era tan sencilla que incluso se hablaba de podas muy livianas, de formación prácticamente después solamente algunas mantenciones y ni siquiera anuales. Era casi una práctica que era como alternativa, si uno la quería realizar o no. Y eso ha ido cambiando, afortunadamente, digamos, a través de los años, porque nos fuimos dando cuenta que con esta práctica las producciones eran mucho más sostenidas. La verdad es que todo el mundo frutícola, digamos, realiza estas prácticas en las diferentes especies y tiene como objetivo mantener las producciones, renovación de la planta, pero en avellano era una mirada distinta, era una poda de formación y luego dejar crecer la planta y como la avellana, o tenemos la suerte, digamos, de que la avellana cuando madura la cosechamos desde el suelo, no era como tan importante el reducir el tamaño de la planta. Hoy día técnicamente estamos con mucho más soporte, estamos con mucho más investigación, estamos con mucho más desarrollo y a lo largo de estos 10 años hemos desarrollado diferentes técnicas, diferentes podas con diferentes herramientas y también hemos logrado resultados positivos. Esos resultados positivos a la larga se llaman sostenimiento de producciones. Ujú. Entonces, bueno, digamos, de esta clase es hablar sobre las diferencias, las diferentes tendencias, diferentes modalidades y diferentes también características de las distintas prácticas de poda. Eh, Hay que partir obligatoriamente comentando sobre las características de la especie. Todos sabemos que una planta de avellano generalmente tienen vigores altos o medio altos, y una de las consecuencias es el emboscamiento de la mayoría de los huertos que no se trabajan con estas prácticas de podas. Tiene un hábito de crecimiento arbustivo, esa es la forma natural de la planta, es un arbusto muy desarrollado, con tendencias de desarrollo erecto, semierecto, de diferentes tipos de vigores, generalmente medio y alto. Y una característica bien especial que tiene el avellano es que tiene una muy baja dominancia apical. Por eso que tenemos crecimiento desde la base, tenemos crecimiento también de sierpe, y no tiene una tendencia a potenciar, perdón, el crecimiento apical y tiende a lateralizar bastante bien, sin ninguna complicación. Muy distinto, entonces, a otras especies como el cerezo, por ejemplo. Eso es una de las características, digamos, que le permite a la planta tener esa condición también de poder estructurar bastante bien la planta. Algunos hábitos de crecimiento de las diferentes variedades. Eh, una de las variedades más conocidas es la tonda gifoni, que tiene una tendencia de crecimiento semierecto. Por eso que también hoy día podemos hablar de mayores densidades, que ahí lo vamos a comentar. Y el tipo de vigor también hablamos de un vigor medio. Comparándolo con una Barcelona, por ejemplo, que también tiene una tendencia de crecimiento erecto, pero tiene un tipo de vigor bastante alto. Por eso que también generalmente cuando realizamos las podas, incluso las podas mecánicas, generalmente uno realiza las podas un año de anticipación con respecto a las variedades polinizadoras, que muchas veces esas polinizadoras son Barcelona. Ujú. Hay otra variedad hoy día, también como la tonda francescana, que también tiene un crecimiento semidirecto bastante más cerrado que un crecimiento de una tonda gifoni, y eso le permite también poder acotar mayor distancias de plantaciones. Romana también tiene tendencia a crecimiento semidirecto. Y después tenemos las variedades un poquito más abiertas, digamos, que tienen una tendencia a caer con vigores altos, y esas variedades son las que obligatoriamente debemos restringir las distancias de plantación. No podemos ir a una plantación en alta densidad con plantas que tienden a caer, que se tienden a abrir, como por ejemplo la Barcelona. Entonces, esa tendencia de crecimiento va a limitar también el número de plantas por hectárea. Ujú. Obligatoriamente cuando hablamos de podas,
tenemos que pasar o tenemos que partir conversando sobre los sistemas y los distintos sistemas de formación. Cuando hablamos de sistemas de formación, si uno va un poco a la historia, la tendencia normal de formar las plantas era multieje. Por eso es que las plantaciones más antiguas, hoy día uno las puede mirar, y son plantas que ya desde la base crecen desde 6, 8, incluso más ejes, y a ese tipo de estructuras le llamamos multieje. Eh, Antiguamente tenía que ver más bien con la inducción del asesor. Si el asesor tenía formaciones europeas o italianas específicamente, la tendencia a formar los huertos era más hacia el multieje. Si el asesor tenía más contacto o tenía mejor recepción de información desde Estados Unidos, eh, la inducción era a la recomendación de poda de formaciones monotronco. La verdad es que hoy día la mirada es distinta. Hoy día tiene que ver con el número de plantas por hectárea. Sabemos que la formación en multieje es una formación del tipo vigorosa. Fomentamos el vigor en la planta. Por lo tanto, deben ser plantaciones con menor número de plantas por hectárea. Este tipo de estructura lo que provoca en la planta son crecimientos vegetativos mayores a una formación en monotronco. Por lo tanto, es ideal para plantaciones de 500, 600 plantas porque llena rápidamente los espacios. Una plantación en baja densidad con un monotronco, que el monotronco reduce vigor, va a costar muchos años en llenar estos espacios, por lo tanto, la productividad no es tan elevada como una formación en alta densidad en monotronco. Ujú. Entonces, para mí hoy día, la elección de la formación en monotronco o en multieje depende netamente del número de plantas por hectárea. Bueno, todos sabemos que esta estructuración de la planta trata de generar, ya desde los primeros años, ejes que estén bien definidos. Aquí hay distintos criterios. Puede partir de 4, 6, 8 ejes, incluso, estoy hablando hace 10 años atrás o 12 años atrás, la recomendación era partir con mucho, sobre 12, y a lo largo de los años ir eliminando. La verdad es que es muy difícil realizar esa eliminación de eje después de un par de años, porque generalmente la tendencia a pensar nuestra es que cada vez que yo puedo intervengo en la planta voy bajando las producciones. Entonces generalmente nos encontramos con huertos multieje muy emboscados, muy cerrados, con altas contaminaciones bacterianas, con poca ventilación. Por ende, hoy día las recomendaciones más modernas, digamos, más actualizadas, hablan de formaciones multiejes en máximo entre 6 y 8 ejes por planta. La verdad es que con 4 ejes bien distribuidos, la producción también es bastante sostenida y es una planta bastante más armoniosa. Eh, por lo menos eso es lo que nosotros vamos mirando dentro de las formaciones de los huertos, las formaciones modernas de hoy día. Esta es una formación que comienza con la estructuración de los ejes a partir de los 18 meses. La verdad es que generalmente se poda al segundo año, después de los 24 meses, pero una planta bien desarrollada se puede tener intervención a los 18 meses, que la verdad hay una ventaja productiva. Tenemos una planta con mayor desarrollo al eliminar material que sabemos que no va a llegar a ser parte de la estructura. Vamos eliminando este material y ya desde noviembre en adelante y queda una planta bastante más estructurada, termina una planta más estructurada. Por lo tanto, ya parte desde el segundo año con material productivo y podemos obtener algunas producciones iniciales más atractivas. Ujú. Estas son podas que se deben realizar con anuales, digamos, todas las temporadas. Específicamente en este tipo de formación, las podas son de otoño e invierno. Eh, este es un sistema típico, digamos, de un cono invertido con una iluminación interna. Este es un dato súper importante. Una planta de avellano que no tenga esta chimenea que llamamos nosotros, este cono abierto, la verdad es que pierde potencial productivo. Nosotros consideramos que una planta de avellano con una buena iluminación tiene una capacidad productiva cercana al 20% internamente.
Entonces, si se cierra y no logramos abrir este cono, la verdad es que hay un potencial de producción que estamos dejando ahí sin aprovechar. Entonces, idealmente que este cono se mantenga abierto. Las formaciones multieje, eh, por recomendación, no debiese llevar más allá de 660 plantas, un 5 por 3. Hay ensayos, hay algunas plantaciones de test de 5 por 2, 5 por 2 y medio, y la verdad es que se cierra bastante rápido. Entonces, por lo menos nuestra mirada es un máximo de densidad de 660 plantas por hectárea, que es un 5 entre hilera por 3 metros sobre hilera. Después ya las plantaciones de 5 por 4, 5 por 5 son bastante más conocidas, son 500 plantas, 400 plantas por hectárea. La verdad es que esto lo va a determinar la curva de producción. Si yo sostengo 400 plantas por hectárea, obviamente mi flujo productivo va a ser bastante menor que una plantación en alta densidad. Es cierto que seguramente va a ser una plantación bastante más tranquila, pero hoy día lo que buscamos es el aprovechamiento máximo digamos, del suelo y, y presionar, digamos, los primeros años la planta para poder mejorar los flujos productivos del ciclo del proyecto. Hasta plantaciones a 6 por 5, la verdad es que personalmente no me gusta mucho la plantación a 6 metros de distancia. Creo que manteniendo estos manejos culturales de poda, los 5 metros va bastante bien. Eso también considerando que hoy día sobre el 70% de las plantaciones de avellano están sobre un camellón, y generalmente la base del camellón es de 2 metros, 2 metros 50. Por lo tanto, queda una entrelera aprovechable mecánicamente de 2 metros 50, y eso se adapta bien, digamos, a cualquier tipo de máquina. Cuando diseñamos plantaciones a 6 por 5, la verdad es que hoy día hay máquinas que necesitan una mayor entrelera, una entrelera un poco más ancha, digamos, para poder realizar el proceso de cosecha bastante bien. Entonces, netamente tiene que ver con la elección de la máquina. Bajo mi punto de vista, uno debiese preparar el huerto para cualquier tipo de máquina, no pensando en una específica. Em, este es un típico huerto en multieje, bien formado. Si se fijan, eh, tiene 3, 4 ejes máximo, y la verdad es que esa para mí es la formación ideal. Sobre todo porque eliminamos a lo largo de los años podas más violentas. Hoy día lo que tratamos de hacer es sacarnos un poquito la motosierra de los campos. Todos sabemos que cuando nos toca ejecutar podas de eliminación de eje, la labor es ardua, la labor es bastante dura, es cara, es pesada, se realiza en invierno. Por lo tanto, también hay una complicación ahí bien grande con la extracción de los restos de poda, y son restos de poda importantes, grandes, son ejes que tienen sobre 20 milímetros. Hay contaminación bacteriana, una puerta de entrada al hongo. eh, por lo tanto, nuestra recomendación es partir ya desde el año 2 o de los 18 meses de la estructuración de esta planta, ya con un número bien limitado de ejes que van a ser los ejes definitivos sin tener que intervenir a lo largo de los años. Bueno, esto es un huerto de 4 años que está en plena formación, y si se fijan ya está con los espacios bastante tomados, bastante ocupados, y eso indica que estamos utilizando bien nuestro espacio, digamos, productivo. La formación en monoeje es una estructura de un tronco basal. La verdad es que aquí hay bastante opiniones con respecto a la altura. Nosotros hemos hecho bastantes ensayos y no hay una diferencia productiva ni una diferencia tampoco de vigor con respecto a la altura de la formación del vaso. Si lo digo de forma simple, la formación en monoeje es un multieje elevado, pero que nace de la base desde un tronco. Este sistema desvigoriza las variedades cercano al 35%. Y para nosotros es súper importante ese 35%, porque nos permite acelerar el flujo con respecto a las plantaciones en alta densidad. Una planta bien iluminada, bien ventilada, la verdad es que un huerto sano, y un huerto sano es sinónimo de un huerto productivo. Ujú. Bueno, esto es una estructura de formación de planta con un eje sostenido, tipo sistema árbol normal.
es una formación que se debe solicitar desde los viveros, porque la mayoría de las plantas raíz desnuda hoy en día se comercializan como multieje, por lo tanto, si uno tiene estructurada la plantación como monotronco, la debe solicitar a los viveros para que vayan podando los cierpes que van brotando durante la temporada y poder llegar con un solo tronco limpio. Eh, este sistema está pensado directamente en densidades mayores, sobre 500, perdón, sobre 600 plantas por hectárea, y al igual que las podas multieje, requiere mantenciones anuales, incluso un poco más, porque partimos más temprano, podas desde el primer año ya con la estructuración de la planta. Hay ventajas y desventajas de ambos sistemas, pero la verdad es que una de las grandes ventajas que tiene una formación en monotronco es que la extracción de los materiales, las podas a lo largo de los años son bastante menores. Ahí a lo largo de la clase vamos a poder realizar comparaciones tanto técnicas como económicas de ambos sistemas. Ujú. Como les comentaba, este tipo de formación está mucho más estructurada a plantación a 5x3, 5x2,5, 5x2. Hoy día hay que considerar que cerca del 70% de las plantaciones en Chile se realizan con un monotronco y con un marco de 5x2,5, 5x2, entre 800 y 1000 plantas por hectárea. Ujú. Eso da velocidad y da mucho más dinamismo al flujo económico. Ujú. Hay algunas plantaciones específicamente las que no sostienen camellón, las que están establecidas en suelo franco, incluso suelo arenoso, y al no requerir un camellón, sí se puede acotar un poquito más la distancia de la entrelera. Hablamos de un marco de plantación de 4,5 metros por 2. Eso da una densidad de 1100 plantas por hectárea. Cuando hablamos de estas altas densidades o densidades mayores, la verdad es que en Chile las sabemos manejar bastante bien. Hoy día hay bastante experiencia. Hay plantaciones del año 2010 con plantaciones a 5x2. Y sabemos que la problemática del sobrevigor de la planta se puede dar con un 5x2 o con un 5x5. Va a depender netamente de la forma que nosotros llevemos el huerto en relación a la fertilización y en relación también a las podas. También sabemos que uno de los mejores controladores de vigor es la producción. Por lo tanto, si tengo plantas con baja productividad por X motivo, eso se va a expresar vegetativamente y la planta va a tener una tendencia a crecimiento y no producción. Ujú. Bueno, este también es una imagen de un huerto que está muy bien formado en un monotronco. También ya utilizó todos sus espacios. Esta también es una planta de 4 años. Y la verdad es que en términos productivos, una plantación en monotronco a los 4 años tiene una ventaja sobre un 20% con un huerto en multieje, pero eso netamente está relacionado con el número de plantas por hectárea. Recuerden que los primeros 5 años son kilos por planta. Después ya a partir del quinto año, cuando ya llenan los espacios, ambos sistemas debiesen igualar las producciones. Ujú. Con diferentes manejos, diferentes desgastes, por decirlo de alguna forma, con, con, con diferentes, digamos, desgastes energéticos de la planta, pero en términos productivos, si ambos sistemas se manejan bien, no debiesen haber diferencias productivas después del año 5 al año 6 cuando ya ocupan todo el espacio. Ujú. Bueno, vamos a entrar en detalle para poder, digamos, hablar sobre los distintos POA y los distintos sistemas de POA. Teníamos que pasar obligatoriamente por los sistemas de formación. Ujú. Entonces ahora vamos a entrar un poquito más en detalle con respecto a las diferentes POA en las distintas formaciones, tanto multieje como monoeje. Para contextualizar un poquito la POA, todos sabemos que es una práctica que hoy día en los huertos de avellano es obligatoria, que es una práctica que mantiene la planta en un estado juvenil, en un estado, y ojo, cuando digo juvenil no es sinónimo de vegetativo. Entonces hay algunas opiniones encontradas, y cuando hablo de juvenil, hablo de una planta sana, una planta activa con material diferenciado a la producción, digamos, en la mayoría de su sistema aéreo.
cuando tenemos plantas que están envejecidas, plantas emboscadas, encontramos mucho material muerto, material que durante la temporada tiende a crecer, a diferenciar, pero por falta de luz o por la alta contaminación bacteriana, esos materiales se van perdiendo a lo largo de la temporada y eso se reduce a bajas de producciones o a producciones limitadas. Entonces, es súper importante mantener la conciencia que la poda no necesariamente es eliminación de material productivo y que va a disminuir las producciones. Nosotros tenemos ya súper claro que hay distintas proporciones de poda y obviamente si yo tengo un huerto que ya se emboscó, ya se cerró y tengo que intervenir con una poda importante, eso hay una disminución de producción porque obviamente estoy transformando la planta. Pero cuando tengo podas sostenidas, podas de mantención, la verdad es que el único factor es positivo, que se mantienen las producciones altas y sostenidas, que es lo que buscamos en un proyecto de 15, 20 años. Los flujos se mantienen y los flujos se sostienen con producciones sostenidas. Si tenemos altas y bajas, eh, nada, pues financieramente no es soportable el proyecto. Ujú. Em, Con respecto a las prácticas de poda, eh, tenemos varias, incluso se pueden generar más de una poda o más de un criterio de poda dentro de la misma planta en la misma temporada. Entonces la idea es que vamos hablando, digamos, bien detalladamente de los distintos criterios de distintas edades para sostener esta técnica y estas prácticas. Bueno, ahí les dejo algún detalle con respecto a los tipos de poda y las herramientas que vamos a utilizar. Cuando hablamos de podas de formaciones, son cortes menores, generalmente son menos de 8 milímetros, y ya con tijera, tijerón, tijera eléctrica que funcionan muy bien, hay diferentes marcas y funcionan perfectamente, de diferentes capacidades. Cuando hablamos de poda limpieza y levante, también son las mismas herramientas porque son cortes menores. Cuando hablo de menos de 8 milímetros, la verdad es que con una buena tijera y un buen tijerón es suficiente. Ya con podas de eliminación de eje o podas de iluminación, ya hablamos de herramientas un poquito más agresivas como el serrucho o directamente la motosierra. Hoy día las motosierras funcionan perfecto. Hay motosierras eléctricas, motosierras muy livianas que se manejan con una mano, entonces son bastante cómodas para poder realizar esta labor. Em, Insisto, cuando hablamos ya de este tipo de cortes, porque estamos eliminando ejes entre 15, 20 milímetros de diámetro y esos son cortes ya importantes. Ujú. Y la poda de iluminación en la entilera ya pasamos a los trabajos mecánicos. Y aquí hay diferentes tipos de podadoras, desde podadoras de un cuerpo, simple, doble, de tres cuerpos, de disco. eh, hay diferentes herramientas, digamos, como realizar esta poda. La verdad es que para nosotros la más eficiente, efectiva y también un precio bastante al alcance son las podadoras de disco. Personalmente me gustan las de tres cuerpos, así podemos ir dando la forma a la planta. Y los ángulos de poda, los ángulos de ataque de la máquina, la va a dar en distintos criterios. O sea, va a depender de la edad del huerto, va a depender de cómo se mantenga, de cuál es la distancia, digamos, entre planta y planta sobre hilera. Así que por lo menos le da la flexibilidad, digamos, de poder elegir con una podadora de disco de tres cuerpos. Ujú. Hablando de los sistemas de poda propiamente tal, hablamos de la poda de formaciones multieje, y esta consiste desde el segundo año, o de los 18 meses, en la eliminación de ejes de la temporada y eligiendo los que estén mejor ubicados y sobre todo también los que están más lignificados, y tiene que ver mucho, tiene que ver con la ubicación. Tratar de realizar un cono lo más perfecto posible, con una separación entre los ejes bien uniforme, cosa que la planta en el futuro sea lo más simétrica posible, no dejando materiales cruzados, no dejando ejes que están demasiado abiertos, ni que tampoco que están muy cerrados,
Y ya desde el primer momento, nuestra recomendación es eliminar todo el material interno y dejar ya el cono abierto desde el segundo año. El número de eje va a estar directamente relacionado con el criterio, pero como les comentaba, nuestra recomendación es no dejar más allá de 6. Sobre 6 ejes, la verdad es que ya se transforma en un cono muy cerrado, un cono que están demasiado cerca los futuros ejes productivos. Y por lo menos nuestra recomendación es no determinar un número cerrado, porque si ustedes entregan la recomendación con un número determinado, lo más probable es que si la planta no tiene la capacidad, si por ejemplo estamos hablando de 6 ejes, y ustedes transmiten esta recomendación a la gente que está realizando la labor, muchos de estos ejes que están chuecos, que están abiertos, que están mal posicionados, los van a dejar por dejar un número. Entonces, para mí, la indicación correcta es dejar un número de ejes en el cual la planta sea sostenible y que además mantenga una distancia entre ellos y que estén muy bien ubicados. Si son 4, son 4, si son 5, son 5, pero ya más de 6 seguramente ya se van a empezar a cerrar y empezar a tocar. Ujú. La poda de formación, que le llamamos nosotros, que es la más importante para mí, eh, es la poda que se realiza al momento de elegir estos ejes y principalmente tiene dos fechas. Una que es en noviembre del segundo año de crecimiento, segunda hoja. Y para mí es mucho más factible porque generamos un material bastante más desarrollado al momento de la primera producción. eh, Al eliminar todo este material, esto es una planta que está antes de poda, si bien las limitaciones son la hoja, la verdad es que el rendimiento es bastante similar a una poda de invierno, porque acá estoy lidiando con las hojas, pero en invierno estoy lidiando con las condiciones climáticas, estoy lidiando también con material mucho más lignificado. Esto es una planta sin podar y lo que hacemos es eliminar todos los crecimientos de la temporada, todos los crecimientos vegetativos de la temporada y dejar en lo posible todos los crecimientos que ya tienen más de un año. Y eso va a ser la parte de la estructura de nuestra planta. Realizamos una limpieza, le realizamos un levante a los 40 centímetros esta primera poda, y desde ahí ya nuestra planta va a ser productiva y vamos a buscar los crecimientos laterales donde va a estar la producción a lo largo de los años. Aquí hay un dato importante. El rendimiento de esta poda gira en torno a los 150, 200 plantas por persona. La verdad es que la condición climática permite llegar a 200 plantas por jornada tranquilamente. En invierno tenemos más complicaciones, tenemos lluvia, tenemos barro, tenemos frío. Por lo tanto, el rendimiento de las personas también es bastante menor. Generalmente hablamos de entre 120 y 150 plantas. Hay una ventaja también con esta poda en esta fecha, es que como estamos eliminando solamente el material vegetativo, lo podemos triturar. Es un material blando, no es un material que llega a estar linificado y que va a entorpecer las labores de cosecha en el futuro. Por lo tanto, es una ventaja bien importante, porque hay que considerar que la extracción de los restos de poda es una labor bastante, bastante pesada, bastante complicada. Si bien es mecanizada, en esta fecha resulta bastante mejor, pero la extracción de restos de poda en invierno eh, estamos muy condicionados por la condición de suelo, por el tipo de suelo. Si tenemos suelo arcilloso, obviamente no podemos meter un tractor con la retroforca a sacar estos restos de poda. Bueno, aquí está graficado un poquito el cono abierto invertido, buscando siempre esta apertura. Y esta poda tiene un costo promedio de entre, no sé, 25 centavos a 30 centavos, o sea, 250 pesos, 300 pesos por planta. Eh, Estos son datos que, no sé, estos datos me los permito porque son los datos que me entrega el prestador de servicios que nosotros trabajamos, pero ahí ya depende completamente del trato que realice cada productor, digamos, con su prestador. ¿Mm? Al siguiente año, al segundo periodo vegetativo, eh, esta poda se realiza durante el invierno. Es una poda un poquito más complicada. Si se fijan, esta es una planta más pequeña. Esta es la misma planta, o la misma estructura de planta, pero que no podamos en noviembre, que podamos en otoño-invierno.
Es una planta mucho más desarrollada, con crecimiento mucho más lignificado, ya con crecimientos mayores, por lo tanto dificulta un poquito más. Si se fijan, el rendimiento de este tipo de planta es de 100 a 150 plantas por jornada. El costo también es mayor. Ujú. Y a eso hay que sumar también la complicación del retiro de los restos de poda. Entonces, bajo esta mirada, para mí es mucho mejor podar en noviembre este tipo de planta que en otoño este tipo de planta. Ujú. Hay una diferencia de 5 o 6 meses, pero la verdad es que diferencias prácticas hay bastantes. Ujú. Bueno, a lo largo de la labor, digamos, o mejor dicho, a lo largo de la vida de la planta, eh, la labor de limpieza y levante es obligatoria. Si bien está relacionada con la calidad del control de los sierpes, porque independientemente de cuál sea la formación, tengo que aplicar contra sierpes químicamente. Hay productores que realizan esta labor mecánica, pero la verdad es que es bastante más cara y bastante más compleja. Hoy día, cuando hablamos de controles de sierpe, hablamos de 6, 7 aplicaciones incluso, y sin embargo, no quiere decir que vamos a llegar 100% limpio. O sea, es muy, muy difícil, a menos que estemos hablando de plantaciones ya más longevas, pero la verdad es que es muy difícil llegar sin tener que realizar una poda de limpieza y levante. Un buen control de un control exitoso de los sierpes, es una poda bastante más ligera. O sea, si yo realizo un control de sierpe deficiente, eso se va a reflejar en el precio, en el costo de la poda de limpieza y levante. Entonces, claro, yo me puedo ahorrar una aplicación de control de sierpe, pero obviamente después va a ser mucho más caro cuando tenga que pagar la labor de limpieza. Ujú. La, el levante de la planta está directamente relacionado con los años de vida de la planta. Cuando tenemos una planta de un año, la limpieza y el levante se realiza entre los 40 y los 50 centímetros. Ya cuando tenemos una planta adulta, estamos limpiando generalmente hasta los 70 centímetros para realizar una buena labor de cosecha, de aplicación de sierpes, de control de maleza. La verdad es que como tiene esta tendencia a caer los primeras ramillas, dificulta muchas labores. Principalmente cosecha con respecto al soplado. Ujú. Así que esto es una poda que se debe realizar de forma anual. Hay productores que se la saltan y la verdad es que las consecuencias se la llevan al momento de la cosecha. Hay mucha fruta que queda retenida sobre los ejes, sobre estos restos de sierpe, y la verdad es que dificulta bastante. La poda de limpieza y levante principalmente es eliminar todos los sierpes y todos los crecimientos, digamos, hasta los 40 a los 70 centímetros cuando la planta ya está adulta. Y hablamos de un rendimiento por persona de 150 a 250 plantas por jornada. Esta variación tan grande de 150 a 250 tiene que ver con lo que le estaba comentando sobre lo eficiente o lo poco eficiente que que pueden realizar el control de sierpes. Esto tiene un costo aproximado de 30 centavos de dólar por planta. Todos los costos los entrego por planta porque depende directamente del número de plantas por hectárea. O sea, hoy día nadie cobra por hectárea, todos cobran por planta. Después digamos, cuando ya llegamos a un nivel, digamos, de un huerto adulto, le llamamos podas de mantención o podas de estructuras productivas. Bueno, esto corresponde a todas las labores que se realizan ya con un huerto adulto, poda de crecimiento vegetativo. La planta igual, al no tener una tendencia apical alta, tiende a emitir crecimientos vegetativos de la temporada que no son productivos. Por lo tanto, hay que ir retirando esos crecimientos año a año. Poda de eliminación de ejes internos, poda de ejes cruzados también que se van sobreponiendo. Y generalmente este tipo de mantenciones de las estructuras productivas se realizan durante el otoño y el invierno. Eh, Esta es la eliminación de los crecimientos de la temporada, crecimientos vegetativos. Es bastante lenta porque generalmente está al centro de la planta o está, digamos, al interior, porque estos crecimientos se generan
cuando hay luz, por lo tanto, con un cono invertido bien manejado va a haber una tendencia de crecimiento que hay que eliminarlo año a año. Tiene un promedio de 80 o 100 jornadas por, por persona a día y se realiza, como dije, netamente en invierno, es recomendable por lo menos, y esto ya, estas podas son a partir del tercer año. Cuando hablamos de eliminación de crecimiento interno, también generalmente son huertos sobre 4 años. En este caso, era un eje que estaba justo al centro. Hoy día nuestra recomendación ya es desde el primer año eliminar estos crecimientos, pero antiguamente uno hablaba de dejar este crecimiento porque era el crecimiento más antiguo, por lo tanto se demostraba una entrada en producción anticipada. Pero la verdad que esa producción anticipada es bastante baja y va en desmedro de la formación, digamos, futura de la planta. Ujú. Al eliminar este eje que está justo al centro, el cono queda abierto, queda muy bien iluminado, por lo tanto podemos aprovechar la estructura productiva. Esto es una poda ya directamente con motosierra, ya hablamos de un promedio de 80 a 150 plantas por jornada, va a depender de si hay un corte o dos cortes, digamos. Eh, Acá la estructura de la planta ya queda formada muy simétrica, muy uniforme, lo más probable es que este eje que está acá también en algún momento tenga que salir. Ujú. Estas podas son obligatoriamente durante el invierno, después de cosecha generalmente, terminando la cosecha, a partir de la última semana de abril, ya comenzamos a realizar todas estas podas después de las aplicaciones de los protectores, ya sea en cobre o producto, digamos, a base de microorganismos. La eliminación de ejes cruzados, aunque a ustedes les parezca raro, hoy día hay huertos que todavía se observan este tipo de deformaciones y la verdad es que nuestra recomendación es ir eliminando año a año todas estas deformaciones. Dejar la planta con una estructura lo más simple y lo más equilibrada posible. Esta es una poda muy cara, estoy hablando de 50 centavos por planta, porque es muy demorosa. Cuesta mucho de cortar estos crecimientos, cortar estos ejes, desenrollar de la planta, limpiar, reducir ese material y también tiene un rendimiento bastante bajo por jornada, entre 80 y 150 plantas. Eh, Insisto, todas estas podas son a partir del cuarto año en adelante. Ujú. Vale, ahora entramos al detalle de los sistemas del sistema de poda en plantas de monoeje. Eh, Nuestra recomendación es a partir del primer año, a partir ya de los 12 meses, el primer ciclo, digamos, vegetativo, ya tener algunas intervenciones. Nos vamos a encontrar con plantas con lateralizaciones. Esta es una planta que tiene un año. Si se fijan, está con un protector. Idealmente es trabajar las plantas en monotronco con un protector. Va a ayudar mucho a las contaminaciones de herbicidas, va a ayudar mucho también a la reducción de crecimientos basales, sierpes, y la verdad es que la labor de control de maleza se hace bastante más fácil. En una formación en multieje no queremos dañar los ejes, por lo tanto tenemos que no acercarnos tan directamente a la planta. Y una formación en monotronco no me interesa la formación de ejes laterales, por lo tanto podemos acercarnos a la planta perfectamente. Este protector me permite solamente dejar el espacio que queda entre el protector y la planta, que pueda germinar alguna semilla o se puede desarrollar alguna maleza, pero la verdad es que es bastante limitado. El huerto se maneja bastante mejor que un multieje con respecto a los controles de maleza, que es súper importante. Los primeros 2 años el control de maleza es súper duro, es un suelo que está recién movido, un suelo que está recién fertilizado, con enmienda, que se está regando, por lo tanto la germinación de semillas es bastante potente. Entonces, este sistema del protector ayuda bastante a que este control de maleza sea bastante más amistoso. La altura del protector va a depender netamente de la altura que uno quiera dar a la planta. Generalmente trabajamos con protectores de 40 centímetros y sobre estos 40 centímetros ya se empieza a formar la lateralización de los crecimientos de 2 y más años. Ujú. Esto es una poda bien simple. Se saca el protector, estoy hablando ya de después de un año de edad de la planta, o en el siguiente invierno, se quita el protector, se elimina todos los crecimientos de la temporada, los sierpes de la temporada,
y se deja la planta limpia hasta los 40 centímetros. El protector es de una temporada, en este caso un cartón biodegradable que termina justito la temporada y la verdad es que cumple su función, digamos, en estos 12 meses. Es así como se ve una planta de un año, terminando el proceso, digamos, de crecimiento de un año, con este tronco limpio a los 40 centímetros y con algunas lateralizaciones. La verdad es que el número de laterales es poco definido, o sea, hay plantas que pueden tener 3, 4, 5, 6. A lo largo de los años vamos ya a ir eliminando y formando la estructura definitiva. Principalmente, esta poda al primer año es eliminar los crecimientos de la temporada y realizar el levante a los 40 centímetros. Como les comentaba, una poda bastante simple. Hablamos de rendimiento alto, entre 800 entre 600 y 800 plantas por jornada y una poda bastante barata. Hablamos de 20 centavos, 15, 20 centavos por planta, va a depender del trato que hagan ustedes con su prestador. Ujú. Este es el término del segundo año, otoño, segundo año. Es así como se ve una planta con los crecimientos. Esto es una plantación que recibió 6 aplicaciones de control de sierpe y aún así terminó con sierpe bastante elevado. Y la labor principal es seguir eliminando los sierpes y levantando ya a 50, 60 centímetros. Eh, la parte aérea es intervenir al centro, cortar y dejar o comenzar ya con la formación del cono. En este caso tuvimos que eliminar un eje que estaba cerrando y ya queda bastante abierta y bastante simétrica la planta. Hablamos ya de 200, 250 plantas por jornada con un costo de 28 o 30 centavos de dólar por planta. Este es el tercer año, que ya es una planta ya con inicio de producción. Si se fijan, ya tienen laterales ya formados. Y una planta bien simétrica, con una altura, para mí, una altura ideal, sobre 40 centímetros ya empiezan a formar los crecimientos productivos. Y esta poda generalmente sostiene entre 200 y 250 plantas por jornada. Y una poda un poquito más cara porque ya es un poco más técnica. Ya hay que mirar, tiene criterios, hay que elegir ejes que se van cruzando y empezar ya la formación definitiva de la planta. Esto ya a partir del cuarto año, es una planta ya con producción, una planta productiva. Al igual que el monotronco, tratamos de generar este cono abierto al centro, siempre abierto, el mismo principio de la poda de las formaciones multieje, es tener este cono abierto para aprovechar la productividad que la planta nos puede entregar al centro. Y el levante generalmente lo estamos realizando también a 70 centímetros, que me permita tener una muy buena condición de cosecha, de control de sierpe y de control de maleza. Una planta antes de podar y una planta después de podar. Buscando siempre esta apertura y tener un material lo más sano y una planta bien ventilada y muy bien iluminada. Generalmente estas podas también se realizan durante otoño. Nuestra recomendación es terminar la cosecha, partir la poda con una aplicación previa de cobre o de algún conjunto, digamos, complejo microbiano, y comenzar la poda ya después de esta aplicación, comenzando con un huerto que ya esté protegido. Em, Después de la poda, siempre recomendamos, ya sean aplicaciones o pinturas, ahí vamos a hablar sobre la protección de los cortes, pero tiene que haber un trabajo, digamos, de protección. Es una poda que se realiza durante una época de humedad ambiental alta, incluso lluvia, por lo tanto la incidencia bacteriana y de hongo es bastante alta. Ujú. Esta es la estructuración de una planta ya de 6 7 años. Eh, el vigor de esta planta es bastante más reducido que una planta en multieje. Y los restos de poda y las eliminaciones de los materiales de forma anual es mucho menor, porque tenemos intervenciones menores. Ya la estructura del planta ya está definida y solamente ir eliminando crecimientos que se van generando hacia el centro de la planta o que se van generando, digamos, de forma desordenada, cruzada, e ir eliminando todos estos materiales. Ujú. Es así como se ve la estructura de una planta ya adulta.
Esto en este caso tiene un ángulo de apertura cerca de 45 grados. La verdad es que para este tipo de plantaciones con distancias de 2 metros, 2,5 metros, ese tipo de apertura está perfecta. 45 grados. Mayor a 45 grados esta incidencia, la verdad es que se va a empezar a topar más rápido con su planta vecina y va a provocar un emboscamiento en la sobrehilera. Y ese emboscamiento en la sobrehilera se va a dar de forma natural a lo largo de los años de la planta y con ese emboscamiento no se puede hacer absolutamente nada, solamente mantener una planta lo más reducido, digamos, hacia la entrelera para que permita tener una mejor iluminación. Ujú. Estas podas de mantenimiento generalmente están en torno a los 300 pesos por planta y con un rendimiento por jornada entre 150 y 250 pesos por planta. Ujú. Las podas de anuales, al igual que el multieje, eh, la eliminación de los crecimientos basales de la temporada y con plantaciones de formación de un año, 40 centímetros, hasta los huertos adultos hasta los 70 centímetros. Símil a las formaciones multieje, porque las labores son todas, digamos, similares, las aplicaciones contra sierpes, las preparaciones de cosecha y controles de maleza. Ujú. 40 centímetros de altura, 50, 60, 70, digamos. Bueno, eso es lo que tenemos preparado para la primera clase. Eh, si se fijan, hemos tratado de tocar todos los aspectos técnicos de las diferentes formaciones hasta llegar a un huerto adulto. En la clase siguiente vamos a hablar sobre todas las podas mecanizadas, reducción de vigor y hablar también sobre el mantenimiento de estos huertos que ya sobrepasan los 10 años y que es bastante complejo. Y vamos a hablar también sobre la protección de la planta, todas las medidas de prevención contra bacterias y hongos que tienen que ver, digamos, con la apertura de heridas que se realizan al momento de la poda. También les voy a mostrar un ejercicio bien dinámico, un ejercicio económico con respecto a las podas, a la realización de las podas o no. Hay criterios de algunos productores que es dejar la planta libre y que crezca y que total la fruta cae del suelo, entonces no hay intervenciones. La verdad es que hay algunos huertos que se manejan de esta forma. Hemos tenido acceso a estos huertos para poder hacer estos ensayos. Hemos reducido material, hemos podado fuerte y en base a eso hemos levantado curvas de producción y curvas de costo relacionados también con las utilidades del huerto. Así que este es un ejercicio que seguramente va a ser bien, bien interesante para poder sostener las recomendaciones y echar un poco por tierra eh, todas las miradas negativas hacia la poda. Echar un poco, derribar esos mitos de que la poda obligatoriamente reduce las producciones. La verdad es que no es así. Un huerto que esté bien manejado desde el inicio son podas de mantención y las producciones son sostenidas. Si tengo un huerto emboscado y lo tengo que intervenir drásticamente, voy a bajar las producciones, pero la idea es no llegar a este huerto emboscado, sino que realizar podas de mantención de forma anual. Así que bueno, eso es lo que teníamos preparado para esta primera sesión de poda. Dale. Oye, bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio. Bien contento acá de estar con ustedes, gran audiencia, y contarles un poquitito más de lo que hace Biopolen y cómo hemos ido trabajando estos últimos años. Ya son varios años que estamos trabajando en Avellanos con súper buenos resultados a la fecha. Entonces, mira, solo por tema de orden, ¿cierto? Tenemos 20, 30 minutos de presentación. Primero tengo así una pequeña introducción de lo que es la empresa, que somos más que Avellanos, ¿cierto? Un poco general. Luego, cuál es el problema que estamos tratando de solucionar. Y finalmente, resultados que hemos tenido a la fecha en el servicio que entregamos. Entonces, partamos. ¿Qué es Biopolen? Biopolen es una empresa que nació el año 2019, ¿okay? El año 2020 ya partimos de manera comercial, tratando de solucionar ciertos desafíos de polinización. De hecho, partimos no en Avellanos, sino que partimos en Paltas, donde tienen un gran problema de polinización.
Y así hemos ido creciendo a lo largo de los años. Eh, ya hemos aplicado en torno a 8.000 hectáreas de manera comercial, más de 100 clientes en 4 orígenes de esta especie, ¿cierto? Que es palta, donde partimos, cereza, almendro y obviamente avellano europeo. En los orígenes más importantes donde entregamos este servicio es primero Chile, luego Estados Unidos y también hacemos aplicaciones de palta en Perú y en Colombia. Y en términos de clientes, la verdad que tenemos una base grande de clientes, de todo tipo de clientes, ¿cierto? Clientes pequeños que aplican una superficie menor, hasta clientes institucionales grandes en donde aplicamos ya superficies más grandes dependiendo, obviamente, el tipo de cultivo. Números redondos, nosotros siempre hablamos, ¿cierto?, de incrementos productivos, y aquí estoy metiendo todas las especies, todos los orígenes, ¿cierto?, todos los años, pero en torno a 20% de incrementos productivos, gracias a poder de alguna manera controlar todos los factores que inciden, ¿cierto?, en la polinización. Bueno, partiendo con el problema, y esto probablemente ustedes lo saben, ¿cierto? Mucho mejor que nosotros, los desafíos que hay hoy día como a nivel mundial en cuanto a la polinización. Como se menciona acá, ¿cierto? En la lámina, más del 80% de todo el consumo mundial de alimentos dependen de alguna manera de la polinización por distintos factores, ¿cierto? Dígase cambio climático, virus, bacterias, de ciertos distintos factores externos que inciden, ¿cierto? Hoy día hay mayor presión en la etapa de polinización porque hay menor disponibilidad y viabilidad del polen en diversos cultivos y al mismo tiempo, ¿cierto? Hay una reducción importante de diversidad en insectos que si bien no es relevante para avellanos, sí para otros cultivos ha tenido un impacto muy, muy relevante, no solamente en cuanto a una dificultad en polinización, sino que también un incremento relevante en los costos. Y distintas fuentes indican que, bueno, de acá al 2050, ¿cierto?, podría haber un impacto muy, muy relevante en los rendimientos productivos debido al cambio climático, lo cual, ¿cierto?, obviamente incide estos desafíos que estamos mencionando en polinización. Si uno mira las tecnologías que existen hoy día en el sector agrícola, en donde tienen una incidencia grande, ¿cierto?, en distintas etapas de la cadena productiva, la verdad que se hacen muchas cosas, ¿cierto?, desarrollo de sistemas para llegar súper bien controlado y tratar de reducir los costos, eh, sistemas de plantación, ¿cierto?, podas, sistemas de riego. Yo diría que la gran mayoría, ¿cierto?, en toda la etapa de producción hay tecnologías, pero la polinización es de las cosas que seguimos haciendo y usando de alguna manera, de la misma manera, por muchos, muchos años, ¿cierto? En el caso de algunos cultivos, el uso de colmenas de abeja. En el caso del avellano, donde asumimos una polinización, ¿cierto? En donde el viento es el vector de la polinización. Pero acá claramente, ¿cierto? Y ante una mayor incertidumbre del clima, ¿cierto? Más zonas geográficas que estamos expandiendo nuestros propios cultivos, también como es el caso del avellano, eh, cada vez se hace más desafiante que esta etapa, ¿cierto?, que es tan relevante como la polinización, se haga de una manera adecuada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como Biopolen? Y aquí hay 3 puntos muy relevantes. Pero básicamente, punto 1, nosotros proveemos al campo, ¿cierto?, con alta cantidad de polen viable, ¿ok? Polen 100%, ¿cierto?, compatible genéticamente, obviamente, con el campo que estamos aplicando. Y también algo que es muy relevante, ¿cierto?, polen de la misma temporada, ¿cierto?, del mismo origen. Segundo, y este ya ahí voy a explicar más detalle, pero esto es un servicio, ¿cierto?, de punta a punta. Nosotros, que esto es muy relevante, hacemos un seguimiento fenológico para aplicar en el momento adecuado. La verdad que nosotros podemos generar un producto, ¿cierto?, muy bueno, con mucha cantidad de polen viable, pero si no se aplica en el momento correcto, la verdad que el resultado no va a ser positivo. Y finalmente, esto es como, ¿cierto?, como decimos, un servicio de polinización en donde nosotros al final controlamos todos los factores. Esto independiente de factores, ¿cierto?, climáticos, de asumir el viento como un vector polinizante, básicamente donde nosotros controlamos, bueno, cuántos granos de polen adicionales queremos entregar a cada una de las plantas. ¿Cómo funciona nuestro trabajo? Lo que yo mencionaba, que es un servicio punta a punta.
Nosotros primero nos juntamos con el productor para entender muy bien cuál es el problema, dependiendo de la zona geográfica, la plantación que tiene, ¿cierto? Las variedades, eh, es cuál es el desafío que tiene, ¿cierto? El desafío más común que escuchamos nosotros en la zona centro-sur es la dificultad de tener una sincronía, ¿cierto? Floral, de tener amentos y polen disponible cuando hay plena flor. Lo que vemos generalmente, y aquí vuelvo a repetir, como bien customizada la solución para el problema específico del cliente, pero el problema más común es que en los campos generalmente hay bastante disponibilidad de polen para la primera mitad de la floración femenina, pero la segunda mitad es donde hay muy poco polen disponible ya del propio campo y es donde llegamos nosotros a complementar, ¿cierto?, con polen adicional. Nosotros hacemos, ¿cierto?, en cada temporada en este servicio 2 aplicaciones, generalmente con entre 1 a 2 semanas de diferencia, la primera aplicación y la segunda aplicación a los clientes. Entonces, volviendo al punto inicial, nosotros nos juntamos con el cliente, entendemos cuál es su problema, luego nos aseguramos de que el producto que vayamos a generar sea compatible, ¿cierto?, con la variedad a polinizar, la variedad comercial del campo. Entonces, donde nosotros salimos a cosechar amentos, ¿cierto? Nosotros tenemos un par de proveedores en donde vamos, cosechamos de manera manual los amentos, luego que este es un proceso, ¿cierto?, bien robusto, tenemos un área de proceso y de laboratorio con gente dedicada, ¿cierto?, a ver polen y polen durante, ¿cierto?, todo el día para hacer análisis de viabilidad, pero ahí básicamente llegamos con el amento y en un proceso más industrial logramos extraer mediante una formulación líquida ese polen del amento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente logramos tener concentraciones de una fórmula líquida de alto polen, ¿cierto?, concentrado de alta viabilidad. Básicamente el laboratorio, ¿cierto?, está analizando, ¿cierto?, todos los días, lote por lote, cuál es la viabilidad de todos los lotes que están saliendo, y en base a eso es como definimos nosotros las dosis a aplicar, ¿cierto? Nosotros sabemos, y esto al final es un número es un problema de números, ¿cierto?, de escala. Si yo voy con un pincel en flor por flor aplicando en polen, ¿cierto?, lo más probable es que logre tener fruto, pero acá es de qué manera aplicamos a gran escala mucho polen para esa segunda etapa, yéndome a ese ejemplo, de la floración femenina. Entonces, en esta otra etapa, ¿cierto?, nosotros generamos este producto, tenemos un equipo bien robusto en laboratorio analizando viabilidades de todos los lotes que procesamos. Luego, lo que les mencionaba anteriormente, entra el equipo de fenología, en donde hace visitas periódicas, en torno con 1 semana de diferencia, a los distintos productores que tienen contratado el servicio, para ver cuándo ya tenemos, ¿cierto?, el 50% de plena flor para hacer la primera aplicación. No solamente el 50% de plena flor, sino que también ver que viene poca flor nueva para que esta primera y la segunda aplicación estemos tratando, ¿cierto?, de pegarle con granos de polen a prácticamente todas las flores de ese huerto. Y la segunda aplicación la hacemos cuando tenemos en torno a 80-90% ya de plena flor y tratando de evitar, obviamente, un porcentaje de flor senescente que ya no esté receptiva. Entonces ahí es donde concentramos, ¿cierto?, nuestra aplicación. Luego trabajamos con distintas empresas donde tenemos proveedores de drones. Nosotros obviamente estamos presentes en la aplicación y tenemos un protocolo bien riguroso en cuanto a cómo hacer la aplicación. Y esto es lo mismo que antes, ¿cierto? Yo puedo llegar con un producto, ¿cierto?, muy bueno, de mucho polen viable disponible, pero si este no se aplica, no solo en el momento correcto, ¿cierto?, de la manera correcta, ¿cierto?, a la velocidad adecuada, con el tamaño de gota correcto, probablemente no va a surgir, ¿cierto?, el efecto esperado. Con eso trato de resumir de alguna manera nuestro servicio, ¿cierto?, que en resumen es un servicio de polinización asistida, en donde nosotros hacemos 2 pasadas esa temporada, ¿cierto?, entregándole a los huertos alta cantidad de polen viable. Acá un poco para repetir, ¿cierto?, como esta solución customizada al cliente. En la primera conversación, lo primero, ¿cierto?, para nosotros es entender cuál es el problema del cliente y cuáles son las variedades comerciales para asegurarnos que el donante del polen, de donde nosotros sacamos los amentos, y la variedad que vamos a polinizar sea compatible genéticamente con la flor femenina o la variedad comercial. La gran mayoría, ¿cierto?, que aplicamos es en Gifoni con Barcelona.
Bueno, respecto, yo les decía, tenemos un equipo bien robusto en laboratorio que analiza lote a lote, análisis de viabilidad. ¿Qué es lo que vemos acá? Es acá, cuando uno analiza en laboratorio, ¿cierto? Los polen, uno ve como tres tipos de polen. Voy a tratar de simplificar un poco, ¿cierto? Polen viable, ¿cierto? Polen, ¿cierto? Que ya no está viable, polen muerto, pero que tiene una buena estructura, y polen, ¿cierto? Que llamamos estériles o infértiles, que tienen, ¿cierto? Ciertas deformidades. Entonces, con ese análisis bien detallado en laboratorio, nosotros vamos viendo, bueno, qué porcentaje de viabilidad tenemos. Generalmente en avellanos gira en torno al 80-90% de viabilidad, y obviamente dependiendo de esa viabilidad y cuántos granos de polen tengo yo por ml, es como definimos las dosis adecuadas para hacer la aplicación. Esto es lo que les mencionaba anteriormente. Nosotros en laboratorio, sin querer entrar en tanto detalle técnico, nosotros hacemos tres tipos de análisis. Hacemos análisis de viabilidad de la estructura del polen, ¿cierto? El polen tiene una estructura súper, ¿cierto? Sensible y es muy fácil de que se rompa. Entonces ahí con un producto que se llama suldanilina, nosotros, ¿cierto? Lo aplicamos en los granos de polen y con los microscopios vemos si hay alguna ruptura en ese grano de polen. Entonces, donde no habiendo ruptura, uno podría asumir que ese grano de polen está viable, descartando obviamente los estériles. Una segunda prueba que hacemos en los distintos lotes es con tetrazolio, que es un producto rojo que tiñe el polen, en donde al teñirlo en los granos de polen que están viables, se genera una reacción enzimática que nosotros la podemos ver en el microscopio, y eso también nos entrega, ¿cierto?, la data de, bueno, qué porcentaje de los pólenes están viables. Y por último, también en los distintos lotes hacemos pruebas de germinación para saber, bueno, de todo ese porcentaje de granos de polen que yo tengo en un ml, en que están viables, qué porcentaje terminan germinando, para de alguna manera tener una seguridad plena de que la dosis que estamos aplicando sea la dosis adecuada para generar el incremento productivo. Eh, ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos imágenes de dos granos de polen, polen hidratado y polen seco, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Y esto no lo mencioné anteriormente, es muy relevante. Para nosotros es clave el momento en el cual cosechamos los amentos, ¿cierto? Nosotros cosechamos los amentos justo antes de la operculación, que es cuando uno tiene la mayor cantidad de granos de polen dentro de ese amento, ¿cierto? Una vez que ya se abren, lo único que pasa es que se empieza a morir ese grano de polen, una carrera en contra del tiempo, y ya se empieza a dispersar ese polen y uno encuentra menos polen. Entonces, antes de la operculación, nosotros cosechamos ese amento y obtenemos alta cantidad de polen viable. Eh, Nosotros siempre trabajamos con un polen hidratado. Una vez que se abre el amento, el polen, ¿cierto?, vuela, y es un polen seco que está plegado de alguna manera, si uno lo ve en el microscopio, está deshidratado, que es, ¿cierto?, una como fase nueva, y ya una vez que llega la flor femenina, ¿cierto?, receptiva, ese polen en el estambre se vuelve a hidratar. Entonces lo que nosotros acá hacemos es como que evitamos este paso del polen hidratado a polen seco para luego hidratarse, sino que siempre lo mantenemos hidratado, dado que la solución que yo les mencionaba anteriormente es una formulación de polen líquido. Eh, Esto porque lo pongo, ¿cierto?, dentro de lo que vemos, y una de las típicas preguntas es, oye, ¿ven diferencias cuando polinizan, ¿cierto? Da lo mismo, la misma variedad en Gifoni, por dar un ejemplo, con distintas variedades polinizantes que sean compatibles. La verdad que nosotros tenemos una mezcla, ¿cierto?, de distintos polen que sean compatibles con esa variedad que estamos polinizando, pero la mayor diferencia que vemos en distintos granos de polen es, y esto es un poco de bibliografía, es el porcentaje de polen estériles que vemos en esa muestra. Entonces, obviamente, nosotros tratamos de apuntar y a definir las dosis con aquella, ¿cierto?, variedad de polinizantes en donde haya una como menor porcentaje de polen estériles. Última parte en cuanto a resultados, bueno, ¿qué es lo que hemos visto durante estos años que hemos estado trabajando y haciendo con empresas externas estudios de eficacia? La verdad que hay como dos grandes beneficios en cuanto a la polinización asistida que vemos nosotros. Uno, ¿cierto?, el porcentaje o el número de frutos por centro frutal. Acá hay distintos ejemplos, ¿cierto? Y también no solamente número de frutos por centro frutal, sino que también número de centros frutales por eje. Y eso finalmente, traducido, ¿cierto?, al resultado final,
implica aumentos productivos. eh, que van en torno en promedio, ¿cierto? Yo podría decir 20% en todos los años. Aquí tenemos, yo voy a mostrar resultados de 2 temporadas, la temporada que acá se acaba de cosechar y la temporada anterior. Esa temporada anterior, en donde por distintas razones, ¿cierto? Principalmente climáticas, hubieron más desafíos en cuanto a la polinización y en donde obviamente cuando hay más desafío y hay menor sincronía floral, menos polen en los amentos, nosotros generamos una mayor diferencia, ¿cierto? Que son estos ejemplos que se ven acá con incrementos productivos en torno al 30% y que si uno lo lleva a cantidad de kilos adicionales por hectárea, va en torno a 500 kilos adicionales en promedio por hectárea, lo que de alguna manera el valor agregado que está entregando nuestro servicio. Si yo me voy a este año que se acaba de cosechar, esta temporada, ¿cierto? En donde se dieron muchas más condiciones, prácticamente toda la industria tuvo ciertos grandes cosechones, ¿cierto? 4.000, 5.000 y más kilos por hectárea cuando sean todas esas condiciones correctas, y esto va a ser bien honesto, nosotros obviamente es más difícil para nosotros generar una diferencia, ¿cierto? Si el árbol de por sí está llegando a su máximo productivo, nosotros por entregarle más polen no vamos a entregarle muchos más kilos adicionales a ese árbol. Entonces aquí sí, los porcentajes son menores de incremento productivo. Yo diría que en promedio van más en torno al 20% y ya no fueron los 500 kilos adicionales que vimos el año anterior, sino que en promedio lo que vimos nosotros estuvo en torno a los 300 kilos. ¿Por qué están marcados estos? Bueno, los dos, y en la lámina anterior, los dos extremos, tratamos nosotros como de eliminar los factores extremos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en este caso, cuando vemos un incremento productivo del doble o del 143%, la verdad que probablemente hay otros factores y no somos nosotros solamente los que estamos aportando en ese incremento productivo. Y lo mismo cuando vemos cierto negativo, la verdad que nosotros lo único que estamos haciendo en ese huerto es aplicar más polen, por lo tanto, cierto, no vemos cierto factible que por entregar más polen van a tener menores productividades. Mencionar, bueno, no lo mencioné antes, ¿cierto? Pero en cuanto, solo para dejar referencias de valores, hoy día tenemos un precio de lista en torno a $650 por hectárea, lo que cobramos, que es todo servicio completo, ¿cierto? Que incluye, ¿cierto? Entregar el producto, hacer las 2 aplicaciones, todo el seguimiento fenológico, etcétera. Y ese con los precios hoy día, ¿cierto? La verdad que se debiese pagar con un incremento productivo por hectárea en torno a 100 a 150 kilos adicionales para pagar esos $650 que estoy mencionando yo. Y un poco la historia, lo que muestra, o al menos estos 2 últimos años que tenemos mediciones, la verdad que en la gran mayoría de los casos nosotros logramos estos incrementos productivos de 100 a 150 kilos para que haya valido la pena para el productor la aplicación. No lo mencioné esto antes, aquí me voy de nuevo a todas las especies, la verdad que lo que hacemos nosotros, el trabajo, son estudios de eficacia, ¿cierto? La verdad que nosotros como empresa somos los más interesados en saber cuándo esta tecnología funciona y también cuándo no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos distintas empresas externas con la cual trabajamos los estudios de eficacia para saber, bueno, cuál es el beneficio que está generando, ¿cierto? Esto. En el caso de Avellanos, principalmente nos enfocamos en este incremento productivo. En el caso solo va a mencionar otra especie, ¿cierto? En el caso de cereza no solamente eso, sino que lo que nos enfocamos nosotros ahí es mejorar como la calidad del producto final, ¿cierto? La cantidad de kilos de buen calibre que se está generando, que es lo que le paga la cuenta a los productores. Y ahí hay otro, ¿cierto? En palta, en almendra. Palta estamos trabajando con la Universidad de Riverside, la más referente en palta a nivel mundial. En avellanos también estamos en conversación. Este año vamos a partir un estudio con la Universidad de Oregon para hacer estudios de eficacia, para también ir entendiendo otras realidades productivas de otros orígenes y que nos complemente un poco el conocimiento que tenemos hoy día como empresa y sacarle provecho a eso para hacer cada día, ¿cierto?, un mejor producto y una mejor aplicación. Nosotros hacemos principalmente aplicaciones aéreas, y estos son, ¿cierto?, de distintos huertos, distintas especies. En el caso del avellano, es prácticamente todo con dron, en donde hacemos las aplicaciones hoy día, donde hoy día con las nuevas generaciones de drones vemos que no tenemos problemas, ¿cierto?, para aplicar grandes superficies en pocos días. Entonces, por eso no hacemos aplicaciones por ahora, no focalizamos las principales aplicaciones con otros tipos de aplicación aérea, dígase dron o helicóptero, que también lo hemos hecho,
pero hoy día, la verdad, la gran cantidad de hectáreas, que hoy día estamos haciendo en torno a 1.500, 2.000 hectáreas esta temporada de llano, eso lo hacemos, probablemente lo vamos a hacer todo con dron esta temporada. Bueno, algunos reconocimientos. Pasé bien rápido por los países, pero hoy día nosotros tenemos operaciones, ¿cierto?, en Chile, en Perú, en Colombia y en Estados Unidos, donde también tenemos ya un equipo establecido. Y bueno, estamos, ¿cierto?, participando en distintos seminarios, ferias, de hecho en todo el mundo, y conversando con distintos productores para ir tratando de ampliar nuestra red, eh, no solamente en estos 4 cultivos que yo les mencionaba, en distintos orígenes, sino que también ir creciendo en otros cultivos que tengan esta necesidad de un desafío en la aplicación. Eso, espero que haya sido relevante la presentación. Muchas gracias a todos por participar